El doctor Claudio Estevedulin es médico clínico orientado a naturopatía o medicina natural o naturista. Es vegano, es presidente honorario de la Asociación Naturista de Buenos Aires, presidente de la Organización Mundial de Ciencias Naturopáticas, es el presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Naturista, Tradicional y Complementaria, doctor honoris causa en Ciencias Naturopáticas, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, miembro de honor de la Sociedad Iberoamericana para el Mejoramiento de Estilo y Calidad de Vida, miembro de la Unión Vegetariana Internacional, asesor científico de nuestra agrupación, la Unión Vegana Argentina, y hoy nos va a hablar de nutrición y trofología vegana, evidencias científicas sobre la salud. Un grandísimo aplauso para el doctor Claudio Estevedulin. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar hoy aquí en el Beckfest. Gracias, Manuel, por la invitación. Gabriela y, bueno, por supuesto a la UBA desde ya. Hoy puntualmente voy a hablar de nutrición y de trofología, que es un término que se usa mucho en naturopatía, en medicina natural, puntualmente vegana, naturista, ¿sí? ¿Y qué significa esto para la salud? Y, bueno, evidencias científicas. Vi un debate interesante recién. También lo vamos a evaluar hoy aquí. Un poquito la escuela de la que provengo, del doctor Benedict Lust, padre de la naturopatía, Juan Estevedulin, mi abuelo, y Delio Esteve, mi padre, mi maestro, y bueno, siempre los nombro en una charla. Obviamente, naturopatía, el naturismo básicamente es una filosofía de vida cercana a la verdadera naturaleza del hombre, y saber cuál es la verdadera naturaleza del hombre es muy importante para la salud. De hecho, el ser humano está demostrado que era frugívoro, ¿sí? Más que vegetariano, frugívoro. Otros antecesores fueron el doctor Ever Shelton, ya del American School of Naturopathy. Obviamente uno de los grandes interesados en lo que era la combinación alimentaria y la incompatibilidad de los alimentos, que es un tema muy importante a la hora de formar un menú o de hablar de alimentación sana. También tenemos que saber cómo combinar esos alimentos. Bien. El doctor Ragnar Berg, un pionero sueco que trabajó toda su vida en Alemania, en el área de nutrición, puntualmente enfocado a el equilibrio ácido básico del que tanto se habla en la actualidad en alimentación. El profesor Arnold Ehret, que es el padre del llamado vitalismo, que es toda una línea dentro de la naturopatía que apunta mucho a, sobre todo, digamos, revitalizar el organismo. Si nosotros queremos revitalizar el organismo, no lo podemos hacer con vitaminas, con nutrientes, que sí tienen que estar, obviamente, que no pueden faltar, pero lo podemos hacer con energía vital puntualmente. La energía vital la vamos a llamar prana, chi, ka, ¿sí? Pua, como decían en América los nativos. Berg and Rose ya hablaban del equilibrio ácido básico, o sea, estamos hablando de épocas anteriores, y bueno, mucha bibliografía al respecto en cuanto a este equilibrio ácido básico, y puntualmente la dieta vegetariana vegana tiene un perfecto equilibrio ácido básico. Básicamente, si se arma bien, es una dieta alcalina, ¿sí? En cuanto a la clasificación de las terapéuticas naturales, dentro de la que yo considero la alimentación saludable, natural, vegetariana, vegana, naturista, se encuentra esta tabla en donde vamos a evaluar los sistemas completos de tratamiento, porque si no hablamos siempre de la medicina como si fuera la medicina alopática. Y en realidad la medicina alopática, si bien es completa, también existen otras medicinas que también son completas y que están avaladas así internacionalmente, incluso por la OMS. Entre ellas la homeopatía, la medicina naturista, la naturopatía, la medicina tradicional china, la acupuntura, el ayurveda y después todas las otras terapéuticas, incluyendo, bueno, el reiki, por supuesto, la fitoterapia y la terapia nutricional, de lo que vamos a hablar hoy. Una de las estrategias de la OMS, justamente en medicina tradicional, es justamente la WHA 62.13, que es una resolución que va a instar a todos los gobiernos del mundo que están unidos a la OMS a introducir en el sistema de salud de sus países, cosa que no hacen,
a la medicina natural y estos conceptos para la salud. ¿Sí? Siguiente. En cuanto a la definición de nutrición, bueno, va a quedar englobada dentro de lo que es la trofología. Esto se entiende así, ¿sí? No hay un concepto muy claro de lo que es la nutrición, eso varía mucho, pero sí que es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades del organismo, básicamente. La definición de trofología quiere decir tratado o ciencia de la nutrición. Viene del griego trofo, de alimento, y de logía, de estudio, estudio de los alimentos. Y la trofología apunta siempre a saber qué alimentos puntualmente van a servir, por ejemplo, para tratar una enfermedad. Entonces, por ejemplo, el limón es clave en la salud porque sirve para tratar un montón de patologías, ¿sí? La zanahoria es clave porque tiene distintas cualidades que pueden servir para tratar algunas patologías también, etcétera, y así todos los alimentos. Todos los alimentos sirven para tratar una, varias o muchas patologías en general. Y esta trofología va a ser una filosofía de vida ya directamente, en donde vamos a tener en cuenta lo que estamos comiendo y lo que necesitamos. ¿Sí? Más allá de que sea saludable, por ahí necesitamos más hierro, o necesitamos más calcio, o necesitamos más vitamina D, o vitamina A, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo vamos a ir viendo. Entonces podemos decir que la trofología es la ciencia que nos enseña a cultivar o restablecer la salud, obviamente mediante una alimentación adecuada para cada persona en particular. Cada persona requiere de una alimentación en particular, ¿sí? En esto, bueno, el padre de la medicina, Hipócrates, obviamente acertaba 100%. Por un lado, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y también lo que es la base de la trofología, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento es una parte. Y, digamos, básicamente lo que mantiene la salud cura la enfermedad también. O sea, lo que nos hace estar sanos también se puede utilizar como tratamiento para muchas enfermedades y patologías. ¿Cuáles son las principales causas que tenemos hoy de morbimortalidad en general? Básicamente, bueno, cardiopatías, diabetes, hepatopatías, infecciones, etcétera. Sí, difieren un poquito entre hombres y mujeres, pero bueno, la obesidad también está siendo una morbilidad importante hoy, una epidemia de obesidad que se llama globesidad. La Organización Panamericana de la Salud, en general, apunta a que, sobre todo, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, diabetes y obesidad son las principales causas de enfermedad en el mundo. Por lo tanto, bueno, básicamente todas aquellas patologías que tienen que ver con el sistema circulatorio. Entonces, todo lo que le hace mal a nuestro sistema circulatorio es malo para la salud en general y para todos los órganos, porque, bueno, estos son, obviamente, nutridos, oxigenados por todo el aparato circulatorio. Así que es muy importante hacer hincapié en el aparato circulatorio como vamos a hacer hoy. En este sentido, bueno, ¿qué interviene en la salud del sistema circulatorio, de nuestro sistema cardiocirculatorio? Obviamente la actividad, la autoestima también, las emociones, los pensamientos, el intercambio de relaciones personales, los medicamentos, las toxinas, otras enfermedades, ¿sí? Que falte dinero, por ejemplo, afecta a la salud también, ¿sí? El sueño, el no tener horas de ocio, digamos, de diversión, de divertimento, etc. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, básicamente a través de lo que vamos a llamar daño celular. Por ejemplo, una mala alimentación lo que hace es generar radicales libres que van a ir a lastimar todo el aparato vascular en general, ¿sí? Lo vamos a llamar daño celular por radical libre. Ocurre específicamente a nivel del ADN, que hoy hablamos mucho de ADN, sobre todo estos radicales libres que son, podemos llamarlos pseudotoxinas, de alguna manera moleculares, actúan dañando el ADN y también dañando el ADN mitocondrial, el que hace que en un momento, por ejemplo, digamos, bueno, qué cansado que estoy hoy, ¿sí? A la tarde, por ejemplo.
Y muchas veces después de comer alimentos muy cocidos, industrializados, etc. Entonces la trofología nos va a hablar de equilibrio y moderación, de vitaminas y minerales, de antioxidantes, de nutrientes esenciales, de vitaminas, oligoelementos, enzimas y enzimas como la superóxido dismutasa, por ejemplo. Hay otro tema que entra dentro de la trofología, que es la nutrigenómica y la nutrigenética, que bueno, hoy vienen a ser muy importantes fundamentalmente para el área comunitaria, ¿sí? Siempre fue muy importante para todo lo que es consultorio, dieta general, etcétera, o nutrición personalizada, pero se está viendo mucho, como lo vemos hoy desde el punto de vista comunitario, qué alimentación puede servir para toda la comunidad, dependiendo del clima, dependiendo del agua, dependiendo de un montón de factores, por ejemplo, calor intenso, frío intenso, etcétera. Y bueno, los nutrientes más importantes, bueno, ya los conocemos. Hoy van a hablar mucho de todo esto, pero los vamos a nombrar: los glúcidos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. En realidad, en la dieta completa, una dieta vegana, no falta absolutamente ninguno de estos nutrientes, ¿sí? Absolutamente ninguno de estos nutrientes. Puede faltar algo de B12, eso se evalúa, depende, bueno, del estado floral, sobre todo de la biota intestinal, que genera vitamina B12, obviamente, que no haya ingesta de algunos alimentos que sí tienen B12 vegetales, como por ejemplo algunas algas, porque se dice que no hay B12 en el reino vegetal, pero sí hay. La metilcobalamina, que es una B12 activa, especialmente en algas como la nori coreana y otras nori que son muy ricas en vitamina B12, pero bueno, no lo tenemos incorporado y entonces a lo práctico muchas veces es ideal suplementarlo. Los antioxidantes fundamentales, bueno, vitamina A, C, D y E, los beta-carotenos, selenio, zinc, magnesio, manganeso, la coenzima Q10, que cada vez se habla más, la curcumina, de la cúrcuma, por ejemplo. Hay muchos otros, acá para nombrar algunos: clorofila, muchos principios activos de los alimentos, de las frutas, de las plantas, son muy importantes para este propósito, ¿no? Por supuesto, ni hablar del agua, que es aproximadamente el 66% de nuestro cuerpo en general, porque creemos, bueno, que somos muy sólidos, pero en general somos más bien una sopa con forma, ¿sí? O sea, agua con un poco de sólidos y una forma que la da el colágeno, el colesterol, ¿sí? Todo un campo electromagnético que mantiene esta forma corporal. Hipócrates decía que toda enfermedad comienza en el intestino, ¿no? Por ende, la salud también. Si queremos buscar salud, vamos a apuntar mucho a la salud intestinal, que tiene mucha relación con nuestra dieta, obviamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la dieta actual, el estrés, el agua clorada, los tóxicos, ¿sí? Digamos, el medio ambiente que también está contaminado, el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Las radiaciones generales, hacen que se altere nuestra flora, nuestra microbiota intestinal, y a esto lo vamos a llamar disbiosis, ¿sí? La disbiosis intestinal es un cambio en la flora que lo único que hace es perjudicarnos, no permite que esta microbiota, que es la primera barrera de defensa que tenemos, la cual prácticamente no hay nada que pueda superarla, digamos, se altere y nos ponga en indefensión, por ejemplo, algunos gérmenes, o intervenga en algún déficit de absorción de nutrientes. No solo tenemos que hablar de oferta de lo que vamos a comer, sino de tener una buena salud intestinal para poder absorber esos nutrientes, ¿sí? Si no, todas las personas que comen carne no estarían anémicas por déficit de hierro, porque las carnes tienen mucho hierro almíntico, pero como las carnes inflaman el intestino, ¿sí? En general la mayoría de los anémicos por déficit de hierro son comedores de carne, ¿sí? Es muy difícil encontrar un vegetariano con déficit de hierro, es al revés. Eso clínicamente se puede ver y, bueno, por estadística. Esta disbiosis va a ser, como dijimos, por distintos mecanismos, digamos, que aparezcan alteraciones en la homeostasis y también en la absorción de sales, de vitaminas, de aminoácidos, etcétera, etcétera.
Factores determinantes de la microbiota intestinal van a ser, obviamente, el origen geográfico, nacimiento, los probióticos. Muy importante los probióticos como fuente de esta flora tan importante para nuestro organismo, ¿sí? En esta dieta y disbiosis intestinal vamos a buscar lo que haya un equilibrio cuantitativo de aquellas bacterias que son buenas para nuestro organismo. En esto, todo lo que son probióticos lo contienen sin ningún problema. Va a haber cambios en la concentración de las bacterias intestinales, ¿sí? Y aproximadamente el 50% de lo que llamamos materia fecal, que son los desechos metabólicos, el 50% aproximadamente son bacterias, ¿sí? Tan así de importantes, incluso para la digestión. Uno de los grandes problemas de la actualidad es el colon tóxico. ¿Quién no escuchó hablar del síndrome de colon irritable? ¿O quién no tiene en la familia a alguien que tenga síndrome de colon irritable? Puede levantar la mano. Bueno, 2 personas de todo el público, 3. Bueno, el resto todos conocen a alguien que lo tenga, ¿sí? Entonces hablamos de esa inflamación intestinal puntualmente. Eso por el tipo de alimentación. Obviamente la alimentación tradicional occidental, por ejemplo, es súper tóxica para nuestra salud, es muy acidificante y eso altera el medio interno y por supuesto va a alterar la flora intestinal. Otra de las patologías que podemos ver hoy y que se pueden tratar con trofología, o sea, sabiendo que, algo tan simple como lo decía Hipócrates, sabiendo qué comer para evaluarlo, más allá de la tendencia que pueda haber, es uno de los principales problemas de salud porque produce una acumulación de toxinas, ¿sí? En un circuito cerrado, en donde se vuelven a absorber y no se están eliminando, ¿sí? Y por supuesto esto conlleva a otro tipo de problemas como la parasitosis humana. Hoy sabemos que en las grandes ciudades como la nuestra y otras, el 70% aproximadamente de los adultos puede tener parásitos, ¿no? No necesariamente padecer una parasitosis importante, sino tener una parasitosis aunque sea no manifiesta. Entre ellos, bueno, también va a aparecer, por ejemplo, otra de las patologías, que es la candidiasis, ¿sí? O algunas micosis, todas alteraciones del medio interno y de la microbiota que hacen que un organismo que en realidad está presente, como es la cándida, logre ganar terreno sobre otras bacterias buenas que nos sirven para la digestión. Esta bacteria puntualmente no nos sirve para la digestión, nos inflama, ¿sí? Muchos seres humanos hoy están padeciendo candidiasis o cándida o como flora habitual. Lo que vamos a buscar con la trofología en general y con una dieta vegana naturista, podemos decir, ¿sí? Es decir, una dieta vegana que contenga realmente todos los elementos que necesitamos, porque una dieta vegana puede ser una hamburguesa con pan blanco de soja transgénica con papas fritas, y bueno, eso es una dieta vegana, pero la podemos buscar bien saludable porque está. Entonces, esa es la trofología, saber esos alimentos, cuáles son los más importantes para nosotros. Hacer hincapié, por ejemplo, en los crudos, ensaladas, frutas. Vamos a hablar de ortobiosis, que es la normalidad vital. Y bueno, sí, el doctor Giorgi, que fue premio Nobel de Medicina, decía que el cuerpo sí es alcalino por diseño. O sea, nosotros nacemos con un cuerpo alcalino, tiene mucho calcio, tiene muchos minerales alcalinos, pero el estilo de vida, el tipo de alimentación, la poca agua que tomamos o agua pura que tomamos, lo mal que podemos respirar, hace que el cuerpo se transforme en acidificante, lo que altera también todo el medio interno, la flora, la absorción de nutrientes también. Entonces, dentro del equilibrio ácido básico vamos a tener en cuenta siempre que el pH sanguíneo ya de por sí es alcalino, está en 7.4, ¿no? Ese es el equilibrio del cuerpo. Cualquier centésima que se mueva para cualquier lado puede traer alteraciones de la salud, ¿sí? Eso es muy importante y bueno, ya que el cuerpo tiende hacia la acidificación, es muy importante que tengamos en cuenta qué lo lleva al equilibrio, o sea, qué nos puede alcalinizar como para lograr un equilibrio entre esa acidificación a la que es llevado nuestro cuerpo y este equilibrio que estamos buscando. Entonces una dieta, por ejemplo, vegana, alcalina, ¿sí? Basada en alimentos crudos, ensaladas, frutas, bueno, leguminosas, feculentos, etcétera, cereales integrales.
El alimento más ácido de la dieta es la carne vacuna, lejos. El más enfermante, el más acidificante y el que inflama más el intestino, de hecho es una de las principales causas de cáncer de colon a nivel mundial. Otro postulante fue Otto Warburg, que directamente decía que todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Es decir, que si ese equilibrio se va rompiendo en el tiempo, bueno, puede terminar en esto, que puede ser una llamada muerte que no era necesaria, ¿sí? Incluso por mala absorción de algunos nutrientes. Incluso dice, ninguna enfermedad, incluido el cáncer, puede sobrevivir en un entorno alcalino. También el ejercicio ayuda a que nuestro organismo encuentre un equilibrio ácido-básico, ¿sí? Ahora, muy importante la dieta, que no sea una dieta ácida. Continuamos. Bueno, Van Styl y Ragnar Berg, otros pioneros en el área de la trofología. Salkowski y Bronsted y Lowry, que fueron como pioneros en el área del equilibrio ácido-básico y el concepto de salud a través de la alimentación. Hablamos de principios del siglo XX. Y bueno, hoy la tabla y la pirámide de alimentación alcalina tiene mucho que ver, por ejemplo, con una tabla de alimentación vegana. No tenemos que ir muy lejos atrás, podemos ir 10 o 15 años atrás, y podíamos ver que los cereales estaban como lo más importante de la dieta, ¿sí? Hoy no es más así, especialmente en el área de trofología, de naturopatía, de medicina natural y obviamente de dieta vegana saludable. El 80% de la dieta se va a basar en fibras, fibratos, alimentos crudos, frutas, brotes y germinados, semillas, bueno, leguminosas y frutos secos. Y luego, bueno, sí, los aceites, bueno, algunas grasas vegetales, por ejemplo, etc. En cuanto a qué es lo importante de esto, bueno, básicamente los fitonutrientes. Como habíamos visto antes, las vitaminas, los minerales, el agua pura que contienen, la fibra. La fibra también es muy importante para que las bacterias intestinales se desarrollen en la microbiota, ¿sí? Muy, muy importante. Bueno, aquí les nombro algunos de los antioxidantes. En general se van a alinear en 3 grupos, que son los polifenoles, terpenoides y alcaloides, que por ejemplo el té verde los tiene, para nombrar algo, ¿sí? Y después, qué sé yo, un jugo de zanahoria lo tiene, ¿sí? O un jugo de manzana también lo tiene, etc. Esta microbiota humana es el conjunto de microorganismos vivos que habitan en el cuerpo humano. O sea, si bien básicamente se van a centrar mucho en el intestino, donde vamos a encontrar incluso el 70% del sistema inmunológico. El 70% del sistema inmunológico humano está en el intestino. De ahí que sea tan importante la trofología, ¿no? La alimentación natural. Y la alimentación vegetariana, vegana, obviamente. Para desarrollarlo, obviamente, necesitamos de fibra dietaria, una correcta alimentación, especialmente basada en, por lo menos en un 50% de alimentos crudos. La alimentación cocida, bueno, hoy no lo vamos a ver, pero es como antihumana, ¿sí? De lo que hablaban antes, el ser humano originalmente fue frugívoro, por ende nuestro organismo está diseñado para consumir alimentos crudos. De hecho es el único animal cocinero, ¿no? Entonces, no tiene que sobrepasar el alimento crudo digamos, el cocido al crudo, es decir, al menos un 50% de crudos en la dieta. Y si es el 100%, bueno, y las condiciones del clima, por ejemplo, lo dan, bienvenido. Esta microbiota va a estar compuesta de más de 500 especies de bacterias. Son 500, en realidad, millones de bacterias. Dentro de estas bacterias vamos a encontrar bacterias buenas y bacterias malas. En general, siempre vamos a hablar de, por ejemplo, los lactobacillus, ¿sí? Los enterococos, como bacterias buenas para el organismo. Vamos a encontrar mucho, por ejemplo, en el kefir, ¿sí? En la kombucha, ¿okay? Kimchi, el natto,
todos los fermentados, ¿no? Van a contener muchos de estas bacterias buenas para el organismo, así que son muy, muy importantes, ¿sí? Y en general van a pasar a formar parte, si lo consumimos todos los días, de nuestra microbiota intestinal. Y van a pasar a reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Obviamente, al reforzar el sistema inmunológico, van a ir en contra de todas las enfermedades, o mal llamadas enfermedades, diabetes, obesidad, etcétera, incluso el Parkinson, el Alzheimer, etcétera. Esta es una microfoto de la probiota, de la microbiota intestinal, por ejemplo, del ser humano, componiendo más o menos el 50% de la materia fecal. Sí que hay en el intestino, como se dice, aproximadamente 10 millones de neuronas, lo cual es muy importante. Imaginémonos si nuestro intestino está mal. Ese sistema nervioso, ese segundo sistema nervioso, también se va a encontrar alterado, obviamente, por incluso una alteración en la microbiota. Así que es muy importante incorporar gérmenes de alta calidad, como tienen, por ejemplo, los probióticos. Algunas recomendaciones nutricionales, bueno, mayor variedad posible de alimentos, como hablamos, si más del 50% es crudo, mejor. Ensaladas, frutas, brotes germinados, semillas, frutos secos, en general, ideal. Continuamos. La composición de un plato, en general, varió muchísimo. Aproximadamente, esta es una variación óptima, digamos, ¿no? De todo lo mejor que podemos formar un plato entre cereales, hortalizas, bueno, frutos secos, frutas, ¿no? Y leguminosas. En cuanto a la definición de prebióticos, son ingredientes selectivamente no fermentados, generalmente que pueden fermentarse en nuestro intestino. Por ejemplo, un prebiótico puede ser una ensalada, ¿sí? La manzana es un prebiótico, cualquier alimento, las algas, cualquier alimento que contenga mucha fibra, podemos llamarlo prebiótico. Los probióticos son sí alimentos como dijimos, el kefir, el natto, el tempeh, el kimchi, la kombucha, etc. ¿Qué pueden alterar esta flora? Especialmente todos los venenos que vamos a llamar en general tóxicos para el organismo, pero una vez que logramos este equilibrio, por ejemplo, a través de una dieta adecuada, vegana, por ejemplo, adecuada para el organismo, logramos una adecuada flora intestinal, vamos a tener mejoras en el sistema inmunológico, mejoras en la tolerancia, por ejemplo, incluso de algunos nutrientes, previenen ciertas expresiones alérgicas, ayudan a reducir los niveles de colesterol, etcétera, etcétera, a la reducción del peso corporal, a la reducción de la inflamación corporal, obviamente a prevenir enfermedades, ¿no? De hecho, una dieta vegana basada en frutas, vegetales, algas y hongos. Muy importante. En general, la dieta vegana tiene que tener todos estos componentes, frutas, vegetales, algas y hongos, y más, semillas también, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver la opinión de 10 organizaciones mundiales, en general, en este orden. La OMS, por ejemplo, nos dice, en su libro Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas, el libro de la Organización Mundial de la Salud, cuantos más productos de origen animal se consumen, más tasas de enfermedades crónicas se producen. Es decir, cuanto más carnes, embutidos, industrializados consume el ser humano, más cantidad de enfermedades crónicas se producen, ¿sí? Y esto, bueno, no lo digo yo como médico naturista, lo dice la OMS. O sea, no hay secretos en esto, todo el mundo lo sabe. Puede haber complejidades, pero secreto no es. Continuamos. El Fondo de Investigación para el Cáncer, en el mismo sentido que la mayoría de los alimentos deben ser de origen vegetal, para prevenir el cáncer sobre todo. Una dieta rica en carne roja y la relación con cáncer de colon, esto fue en 2006, pero bueno, una enorme cantidad de gastroenterólogos, sobre todo ingleses, por ejemplo, nombraron este punto como algo muy relevante que habían observado en el campo clínico. La Academia de Nutrición y Dietética, bueno, puntualmente de Canadá, afirman que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y proporcionan
beneficios para la salud en la prevención y tratamiento de determinadas enfermedades. Esto es muy importante porque, digamos, son instituciones muy prestigiosas que lo que están haciendo es afirmar que la dieta vegetariana vegana es buena para la salud, ¿no? Y no solo es buena para la salud, sino para el tratamiento de patologías. Entonces, el Instituto Americano de Investigación para el Cáncer, también en esa misma línea, elegir dietas basadas en alimentos de origen vegetal, puntualmente es mucho más saludable para prevenir, por ejemplo, el cáncer de colon o el cáncer de estómago. Y así muchísimos otros cánceres, sobre todo por el tema de la biota intestinal, de la mejora del sistema inmunológico, etc. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que la mayoría de los alimentos elegidos sean de origen vegetal. Bueno, podemos decir que todos sean de origen vegetal. ¿Sí? Cuantos más alimentos de origen vegetal, mejor para la salud. La Asociación Americana del Corazón, que recomienda elegir una dieta equilibrada, enfatizando verduras, cereales y frutas, un poquito lo que hablamos hoy de trofología, muy importante. Continuamos. La Fundación de Canadá del Corazón y la Apoplejía, lo mismo, en el mismo sentido, cereales, verduras, obviamente, en vez del uso de carne como pieza central en la dieta, ¿no? Y reemplazando en la población que aún consume carne, que vayan reemplazando esos alimentos que son putrefactivos, que están basados en una alimentación transgénica de los animales, hormonada de los animales, vayan pasando a una dieta, bueno, mucho más rica en cereales integrales, en leguminosas. Obviamente, si son orgánicos, muchísimo mejor porque no tienen pesticidas. Una guía de dietéticas de Estados Unidos también, la llamada consumo de dietas basadas sobre todo en plantas, en alimentos de origen vegetal, incluyendo cereales, verduras y frutas, para reducir el riesgo de enfermedades crónicas graves, un poquito en la línea de lo que ya decía la Organización Mundial de la Salud. Continuamos. La Guía Alimentaria del Canadá sigue en la misma línea, también bien planificada la dieta en alimentos de origen vegetal, siempre va a servir para beneficiar nuestra salud. Continuamos. En Ginebra la OMS propuso la promoción de 5 al día, que quiere decir 5 verduras y frutas por día, al menos, para mantener la salud. Esto no es para mejorar la salud, sino para mantenerla. Para mejorar la salud necesitamos más de 5, ¿sí? 10 frutas, 5 vegetales por día, etc. Richard Owen, un naturalista inglés, afirmaba, obviamente, los antropoides y todos los cuadrumanos derivan sus alimentos de los frutos, granos y otras sustancias vegetales. En 1892, no hay ningún secreto. Este es un estudio muy interesante de la Universidad de Sydney, de Londres y de Barcelona, que demostró que en realidad el cerebro humano no se desarrolló por el consumo de carne o por el consumo de, digamos, de alimentos de origen cadavérico, sino que mejoró gracias a la utilización de almidones a través de la agricultura, papas, por ejemplo, batatas, feculentos en general. ¿Por qué? Porque son hidratos de carbono de muy alta calidad que son el principal componente del consumo de las neuronas, básicamente, ¿no? Continuemos. Charles Darwin, el mismo Darwin, con su teoría y todo, era vegetariano, ¿sí? Y bueno, él proponía obviamente el origen vegetariano del ser humano. Huxley, médico y antropólogo, en el mismo sentido. Antes del hacha y del fuego estuvo el hombre, por lo tanto no podía ser carnívoro. De hecho, el organismo, el intestino del ser humano es demasiado largo para poder digerir las carnes y las carnes se pudren en el intestino. En eso hay todo un índice que compara el largo de los intestinos de los animales, etc. Pero bueno, quería nombrarles a Arthur Keck también. El chimpancé y el gorila son los que más se nos parecen en anatomía comparada. Por ende, nosotros tenemos que tener una dieta muy similar a la del gorila, básicamente, si queremos tener buena salud. El gorila es totalmente vegetariano, crudívoro, digamos. Igual que nosotros, muy bien. Mejor todavía. Bueno, por eso es tan fuerte el gorila, ¿no? Qué bien vos, ¿eh? Bueno, Alan Walker, de la Universidad Johns Hopkins,
decía que nuestros primeros antepasados, este fue uno de los últimos estudios antropológicos, directamente el ser humano era frugívoro. ¿Por qué? Porque se estudió en los molares de los antropoides y se descubrió únicamente restos de fruta. Entonces se dedujo esto. Ehrlich iba en la misma línea, que la salud humana va hacia una dieta vegetariana y tiene que estar basada en una dieta vegetariana estricta. Y bueno, Gandhi decía algo muy importante, más allá de que es bueno y que no es bueno para nosotros, los humanos, también que es bueno y que no es bueno para nuestros hermanos, los animales, ¿no? Porque si no los tenemos en cuenta, tampoco vamos a estar bien nosotros. Si el medio ambiente que nos circunda no está bien, tampoco vamos a estar bien nosotros. Entonces, que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en que se trata a sus animales. Es decir, los animales no son para comer, son para cuidarlos, ¿sí? Para que nos acompañen, y en realidad nosotros los tenemos que cuidar a ellos, a veces del mismo ser humano. Pero bueno, algo muy interesante, me encanta decirlo porque bueno, Gandhi era vegetariano y nombraba siempre este punto. Así que bueno, desde ya muchas gracias por haber venido hoy. Un aplauso para el doctor Ballester. Bueno, ¿alguna pregunta para el doctor? Son muchas. ¿Respondió tu pregunta o no? Sí, el ser humano originalmente frugívoro. Eso confirmado por un antropólogo, Alan Walker. Seguramente por la evolución del ser humano cada vez empieza a perder más los colmillos. Igual nunca sirvieron para desgarrar carne, digamos. Los colmillos del ser humano, ni siquiera los del gorila. Fíjate que el gorila tiene una dentadura incluso más fuerte que la nuestra y no consume carnes. Hola, sí, muchas gracias por estar. Un placer. Hablaste todo sobre alimentación basada en plantas, pero sobre la B12 hiciste hincapié que existen las algas. Me gustaría si podés clarificar un poco, porque en todos estos Vegan Fest de todos estos años, todos los expositores, o la gran mayoría, dicen que la B12 hay que suplementarla. Entonces creo que la falencia de la B12 en uno es muy crítico, y quería ver si existe una relación o qué opinión tenés sobre la B12 y la falsa B12 y su relación con la homocisteína. Muy bien, bueno, lleva tiempo, pero sí te lo voy a sintetizar para no ocupar espacio de otros ponentes. Es un tema muy interesante. Sí existe la B12 vegetal, es falso que no exista. Se puede buscar en cualquier bibliografía, en PubMed, por ejemplo. La metilcobalamina, hoy hay muchos países en el mundo que venden metilcobalamina de origen de algas, especialmente la nori coreana es la que más contiene, ¿de acuerdo? Es una vitamina B12 activa, similar a la cianocobalamina. De ahí a que nosotros consumamos la cantidad necesaria de alga nori para requerir el requerimiento es otro tema. Por eso a lo práctico, como había dicho antes, es suplementar. Yo apuntaba que muchos dicen que es una falsa B12, la B12 que viene en las algas. No, eso es falso. La metilcobalamina es una vitamina B12 activa. Una pregunta más. Bueno, adelante. De hecho, hay muchos estudios en poblaciones de veganos que consumen altas concentraciones de alga nori, muy bien planificadas y guiadas por médicos, obviamente, en donde no hay ninguna carencia. Pero tiene que ver porque la biota intestinal, el ser humano no nació en este mundo siendo frugívoro con una farmacia al lado para ir a comprar B12. Digamos. O sea, nuestra biota intestinal lo produce, digamos. La B12 sí. Venía de la tierra, de la bacteria. Claro, exactamente. Al utilizar pesticidas, al clorar el agua, todo, bueno, necesitamos incorporarlo por vía exógena aparte porque no lo encontramos, no tenemos una flora adecuada, un poquito lo que hablamos de disbiosis. Gracias por su conferencia, porque digamos creo que es muy buena el conocimiento que nos ha impartido. Ha tocado un par de puntos que son polémicos. En el de la B12 yo no tenía intención en intervenir, pero me he visto obligado. La B12, o sea, yo no me imagino a un gorila, ya que hemos puesto el gorila, o a un orangután, mandar a uno de sus familiares, vete a la ciudad y cómpranos
varios tarros de B12 para el resto de la familia. Yo eso no lo concibo. Entonces, yo estoy haciendo investigación por mi propia cuenta sobre el tema de la vitamina B12 en humanos, pero usted sabe que se ha extendido, que aquí hay que tomar vitamina B12 como complemento a la fuerza. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso y me arriesgo conmigo mismo a total, la pregunta. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que tenemos que tomar vitamina B12 como complemento a los veganos? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que sí, me entendí perfecto. En resumen, digo que sí, que es conveniente complementar porque es una vitamina hidrosoluble que nunca va a ser tóxica en las dosis que podemos manejar y que el principal problema que tiene es su déficit. Entonces siempre es conveniente que esté. Ahora, si uno logra un equilibrio ácido básico ideal, un estado ideal, pero viviendo en las grandes ciudades es muy difícil. Con el agua clorada, con los alimentos fumigados, digamos, con un medio ambiente contaminado, es muy difícil que tengamos una flora intestinal capaz, como dice Blanco, como dice Strayer, los principales bioquímicos, de que nuestra flora genere la cantidad necesaria. Porque estamos diseñados para generar la cantidad necesaria de B12 activa, o sea, no nacimos defectuosos. El problema es que el medio ambiente en el que vivimos no permite que nuestro cuerpo lo genere. Nada más que eso. Entonces, nuestra adaptación es tal vez suplementar un poco. ¿Qué opinas acerca de los superalimentos como ashwagandha, el consumo de senolíticos y, por ejemplo, de la molécula NAD nicotinamida? Si son realmente buenos o no aportan ningún beneficio. En principio lo tenés todo incorporado en una dieta saludable, no necesitas suplementar. Si puntualmente en una patología en particular hace falta incrementar nicotinamida, algún problema muscular, etcétera, bueno, ahí se puede usar, pero en general en la dieta no hace falta. No hace falta. Okay. En una dieta vegetariana vegana es completa totalmente, incluso en energía vital, en prana. Un enorme aplauso para el doctor Claudio Esteban. Muchas gracias.